Universidad Católica y el proyecto que nosotros hacemos es un proyecto sobre información, divulgación, capacitación. En realidad el proyecto se llama capacitación porque no estaba originalmente dirigido a los colegios, sino que el proyecto empezó capacitando gente mayor en la Municipalidad de El Salvador, gente de todo tipo realmente, profesionales, técnicos, gente interesada en el reciclaje y en cosas por el estilo. La idea de fondo que tratamos de meter en el proyecto es la idea de sostenibilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso ahora al comienzo, qué significa para quiénes. Y el proyecto se hace entre la Universidad Católica y la empresa de construcción, que es una empresa que tiene una planta industrial ubicada en Villa El Salvador, en la Panamericana Sur, y que produce tuberías industriales. Tuberías de un plástico que se llama polietileno, y que es un plástico que tiene muy buenas propiedades, etcétera, y que se utiliza mucho sobre todo en minería. Entonces estas tuberías sirven para conducir los fluidos peligrosos, contaminantes que se utilizan en minería de manera hermética, si quieren, para que no se filtre y no contamine el ambiente. Entonces, eso es más o menos el giro del negocio de la empresa, y la idea del proyecto es tratar de transmitir un poco los conceptos de reciclaje, biodegradación, sostenibilidad. Ya hemos tenido charlas la vez pasada sobre un poco sobre reciclaje, un poco sobre bioplásticos. Yo quería hablar, el tema justo hoy día teníamos programada otra charla sobre el ciclo de carbono, y vamos a hacer la próxima semana porque la persona que le iba a dar no puede venir hoy día, pero solo para darle vuelta, el ciclo de carbono es un concepto bien importante en términos medioambientales porque tiene que ver con el tiempo que nos toma en consumir ciertos recursos. Nosotros, como explicaron la vez pasada, consumimos combustibles fósiles, que toman millones de años en ser producidos, y los consumimos de inmediato, y generamos emisiones de dióxido de carbono que se van al ambiente también en un lapso de tiempo muy rápido. O sea, ustedes compran el combustible, lo meten en un carro, lo queman, prenden el motor y sale el humo, y sale el dióxido de carbono también. Entonces, todo eso es una escala de tiempo bien corta, o sea, todo eso es muy rápido. El tiempo que le ha tomado a la naturaleza producir ese combustible es obviamente un tiempo muy largo de millones de años. Entonces, el tema del ciclo de carbono justamente va a eso, o sea, que a la naturaleza le toma mucho más tiempo producir ese combustible fósil del que nos toma a nosotros usarlo, y además de lo que nos toma producir las emisiones. Entonces, es por eso que se ha generado otro problema, del cual también van a recibir una charla la semana que viene, que es el del efecto invernadero. El efecto invernadero es la acumulación de gases, de dióxido de carbono en la atmósfera, que hace que se vaya calentando la Tierra. Seguramente ustedes en las noticias escuchan la Tierra se está calentando, por eso se cuida el medio ambiente, etcétera. En fin, las plantas, los árboles, todo esto ayudan a que eso disminuya, ¿no? Porque consumen el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, si eliminamos las plantas, también hay un problema con eso. Ya, entonces esos eran los dos conceptos que tenía que revisar, y la próxima semana va a dar una charla que creo que va a ser importante, una de ciclo de carbono y la otra de efecto invernadero. Eso es lo que significa. El ciclo de carbono también es importante porque para los que están interesados en los negocios, en la comercialización y cosas por el estilo, ahora existe un mercado que se llama el mercado de bonos de carbono, que significa que las empresas que producen pocas emisiones pueden vender bonos de carbono y recibir plata por eso. Es decir, hay organismos internacionales que están premiando a las empresas que producen menos emisiones contaminantes que otras. Eso dice más o menos. Entonces, ¿qué es importante desde el punto de vista de cada uno de ustedes? Primero, informarse, es decir, estar informados, saber de qué se tratan las cosas, que quieran o no quieran hacer lo más. También vamos a hablar la vez pasada un poco sobre el reciclaje. Hay mucha gente que trabaja en negocios de reciclaje, que quiere saber sobre el reciclaje, que quiere empezar pequeñas industrias de reciclaje, o que tiene parientes que trabajan en reciclaje, o gente que consigue por ahí botellas o cosas por ahí, las lleva a vender y con eso van a unos sexuales, ayuda siempre a la economía, pero la vez pasada hemos explicado el reciclaje de manera técnica, los procesos, cómo se separa, se limpia, etc. Yo quiero hablar un poquito sobre eso del reciclaje, sobre todo hay muchas iniciativas como esta de aquí que veo de la ONG
que hace este proyecto. Y en casi todos los colegios hemos visto que se juntan tapitas o juntan botellas. Yo quería pedirles un poco ahora, para hacerlo de manera interactiva, si la profesora está de acuerdo, para saber ustedes qué quieren hacer. Antes de eso les voy a decir, la charla que voy a referir ahora trata sobre polímeros y plásticos. Pues los plásticos son los materiales que todos conocen, y polímeros es el nombre técnico por el que se conoce este tipo de materiales. Ellos prácticamente es un polímero, es un material hecho con moléculas, como saben las moléculas están hechas de átomos, entonces tienen unas propiedades bien interesantes. ¿Perdón? Polímeros. Sí, sobre eso les voy a hablar. Polímeros y plásticos son prácticamente lo mismo, pero vamos a explicarles un poquito mejor cuál es la diferencia entre ellos. Bien. Entonces, sobre reciclar. Todos sabemos que reciclar es bueno, ¿cierto? O sea, todo el mundo le dice hay que reciclar, hay que reusar. El reciclaje más común, el que está a vista de todo el mundo, es el reciclaje de plástico. Ustedes saben que también se recicla cartón, metales, etc., ¿no? Pero el reciclaje de plástico es el más común, el que se usa y entonces van a cualquier depósito, como lo tienen por aquí cerca, y acopian estas botellas, ¿de acuerdo? Luego las muelen y luego volvemos a usar. Yo quisiera que alguien me diga, a ver, alguien que está en primera fila, ¿quién me puede decir por qué es bueno reciclar? A ver, primero por aquí. Bueno, ayuda al sistema, ayuda a disminuir los gases puestos que las fábricas emiten, y aparte ayuda a que podamos colocar, porque el plástico se saca por ejemplo polares, ¿no? ¿Se puede hacer polares? Sí, de los pasteles de cuchillo, por ejemplo, estamos sacando las botellas que perduran 1000 años, 100 años, y ayudan al ecosistema, a la biodiversidad y a toda la capa de ozono, a todo. A ver, ¿quién puede decirme lo más? A ver, la chica que acaba de voltear. ¿Qué más nos puede decir sobre el reciclaje? Bueno, la que termina de hablar. Ya, ustedes saben cuál es escuchamos, ustedes saben cuál es el ciclo más o menos del reciclaje. O sea, por ejemplo, vamos a pensar en una botella gaseosa, o sea, empieza la botella. ¿Cómo es que de esa botella llegamos a un polar? ¿Alguien tiene idea de cuál es el ciclo que sigue el proceso? ¿Nadie? ¿Cómo llegamos, digamos, de una botella a un producto reciclado? ¿Cuál es el ciclo que eso sigue? El ciclo, digamos, yo me tomo la gaseosa, boto la botella de la basura. ¿Qué pasa de ahí? A ver, ¿cuál es esa cadena? ¿Cuál es el proceso? Sí, a ver. Se componen a hacer cosas de Ya. No podemos hablar todos a la vez. No podemos hablar todos a la vez. Vamos a hablar un poquito y así nos escuchamos. Lo que pasa es, ¿quién le coge las botellas? No, es cierto, pero sí está ahí reciclado. Yo les voy a contar algo. Ustedes saben que en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en los países donde más se recicla, las empresas de reciclaje
están quebrando muchas reglas y que el reciclaje no funciona bien. ¿Por qué piensan ustedes? A ver, ¿quién tiene idea por qué podría ocurrir eso? El reciclaje para ellos, digamos, no está rentable. No es muy rentable, o sea, no da plata. No es un negocio muy rentable en esos países. ¿Ah? Mala administración. ¿Mala administración? Mal uso de los No, no es tanto por eso. Voy a decirles otra idea más o menos. ¿Saben en qué países el reciclaje funciona muy bien y tiene mucha demanda, digamos? Es correcto, exacto. En los países subdesarrollados, bueno, y en China, donde hay mucho desperdicio porque hay mucha gente, en India, pero en los países sumamente industrializados como en Alemania y Inglaterra, las empresas de reciclaje la verdad funcionan con los usan. Y en estos países es totalmente distinto que acá. Es decir, en Alemania, por ejemplo, no hay nadie que vaya a la basura, está prohibido, a buscar la basura de la gente y recoger los botellas. Entonces, la gente en sus casas separa la basura y las pone en diferentes contenedores, las lleva hasta la calle y las acumula en contenedores especiales en donde viene un camión que automáticamente las recoge, las manda y las distribuye a una planta de separación, lavado, limpieza. Entonces, lo curioso es es cierto, estamos de acuerdo, el reciclaje es bueno, o sea, es bueno porque ayuda a disminuir el consumo de estos plásticos que vienen de petróleo, etc. ¿no? Y en ese sentido ayudamos a conservar el medio ambiente y ayudamos a evitar también la contaminación, etc. Y todo lo que han dicho hasta ahora está bien. Pero el problema que existe es que la industria de reciclaje que existe en el país está basada en un sistema informal de reciclaje. Lo cual puede ser chistoso, digamos, si ustedes o algunos cogen, acumulan unas botellas, con eso las venden y se ganan, yo qué sé, 5 soles, 10 soles y con eso pueden comprar algo. Está bien, pero el gran problema es que dentro ¿cuál les paga? Las principales empresas se resulta tu hermano que paga, pero bueno, la botella es con gaseosa, la botella, pero el punto no es ese. ¿Sabes por qué? Porque los principales procesadores de botellas recicladas en el país son empresas multinacionales que le compran a todos los asociadores que hay aquí y más del 90% del plástico que se recicla no se produce aquí en el país, se exporta. Se exporta a China o a países de Asia en donde sí las procesan y las hacen colares. Y luego esas telas escolares son importadas acá para fabricar, hacer construcciones, etc. Es decir, no se produce acá. Entonces, acá es rentable para estos grandes industriales y acopiadores de reciclaje el procesar este material porque lo compran a un precio relativamente barato porque hay gente que hace este trabajo de recoger, buscar, llevar, etc. Pero poco a poco, conforme va aumentando el nivel del salario mínimo del país, van superándose los índices de desarrollo y va avanzando, digamos, el país económicamente, cada vez va a ser más caro hacer eso y vamos a apuntar a tener una economía más parecida a la de los países industrializados, en los cuales el reciclaje basado en eso no va a ser demasiado rentable. ¿Cuál es el principal problema? Que los productos que se obtienen con los plásticos reciclados normalmente son de menor calidad que los productos que se han hecho originalmente. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes que han hecho una botella de agua gaseosa no pueden hacer íntegramente, digamos, una botella de agua gaseosa con puro reciclado. No funciona bien. Ni siquiera botellas de agua mineral. O sea, se puede hacer botellas de agua mineral con reciclado, con contenido falso, con reciclado, pero no es 100%. Siempre se hace productos de menor calidad, como por ejemplo un polar. Un polar es un producto de menor calidad que cuesta menos de una botella. Una botella es un producto de menor calidad. Entonces, ese es el problema con el reciclaje. Entonces, el reciclaje
sabemos que es bueno, pero es importante tener una idea, digamos, de qué es lo que se hace, a dónde va. Y una de las grandes deficiencias del reciclaje en el país, y por eso es una de las razones por las que hemos hecho este proyecto, inicialmente, no con los colegios, sino con asociaciones de recicladores, etcétera, es mostrar que existen otros plásticos para reciclar, además de los principales que se reciclan, que es el de las botellas, el PET, el de las tapas, que es el polipropileno, el de las bolsas, que es el polietileno, el de los tubos, que es el PVC. Entonces, existen otros plásticos para reciclar que también podrían producirse con un mayor valor agregado, y esto es lo que se busca finalmente en el desarrollo de la industria del país, ¿no? Que se produzcan bienes con mayor valor agregado. Y el reciclaje debe entrar dentro de esta cadena, ¿no? Y actualmente el reciclaje en Perú funciona muchas veces, está basado, como les decía, en una etapa inicial de recojo que es informal. Y que si bien funciona y alivia la economía de mucha gente, no va a dar lugar en el largo plazo a una economía sostenible o a un proceso sostenible. Entonces, ya, déjame ver si tenemos en cuanto al reciclaje. Entonces, para eso es importante la presentación que van a recibir hoy día, que es la de polímeros y plásticos, para conocer qué plásticos son los que existen, los que se usan, qué son los polímeros, qué son los plásticos, cómo se producen, y eso, ¿no? Y como les decía, la próxima semana hacen la presentación de ciclo de carbono y efecto invernadero. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Pero? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Aló? Sí, ahora no tienes nada. Ahora no tienes nada. Ya, ok, bueno. Empezamos buenas tardes. Con el que dijo, les voy a explicar qué son los polímeros y qué son los plásticos. Lo primero que hay que saber es que los polímeros son un tipo de siempre. Si hablamos de historia, los humanos hemos utilizado polímeros para todas las cosas. La madera, por ejemplo, está llena de celulosa, que es un polímero. Y también tenemos, por ejemplo, la seda de gusano, de la cual históricamente se han hecho vestimentas. Sin embargo, con el desarrollo de la ingeniería pudimos pasar a tener otro tipo de polímeros, entre ellos los plásticos, y tenemos acá por ejemplo una imagen, una botella y una silla hechas íntegramente de plástico. Pero ¿qué son los polímeros? Como el profesor le dijo, los polímeros no son otra cosa que moléculas muy largas, compuestas por cientos o miles de átomos. Cada polímero está compuesto por una unidad más pequeña que se llama monómero. Por un proceso que se llama polimerización, los monómeros se fundan y forman las grandes moléculas disponibles. Después de las moléculas, evidentemente tenemos los materiales. Después le voy a explicar cómo se crea el material. Ahora tenemos un ejemplo de un tipo de caso de pequeño. Tenemos un monómero y se dan cuenta el monómero simplemente se repite una vez, dos veces, tres veces, n veces hasta tener el como se dan cuenta, a pesar de que es un material, para modificar sus propiedades, para tener un polímero que sea lúcido, compacto, y las propiedades evidentemente varían de todo el material. Y le voy a decir un poco más de eso. ¿Cómo se trata el problema? Son, como ya dicen, largas cadenas moleculares, pero pueden estar formados linealmente, ramificados, es decir, una línea grande como una molécula especial, o pueden estar ramificados y juntados a otros polímeros. Evidentemente, como los polímeros juntan a otros polímeros, las propiedades cambian. Y tenemos polímeros termoplásticos y termoestables, como los que voy a explicar luego. ¿Qué propiedades tienen los polímeros? Las propiedades mecánicas, como digo propiedades mecánicas, se refieren a cómo se comportan estos materiales cuando le damos una fuerza, por ejemplo. Varían, por ejemplo, del tiempo y de la temperatura. Acá, por ejemplo, tenemos un polímero que tiene partes que están desorganizadas, o lo que se conoce como una fase amorfa, y fases un poco más ordenadas, que se conocen como fases cristalinas. Cuando nosotros estiramos un polímero, las fases amorfas se van ordenando y se van poniendo en línea. Y por eso, si deseas aplicar más fuerza, mientras que estos polímeros se deforman, el material se va a deformar. A ustedes les haber pasado alguna vez que están llevando una bolsa de plástico, si desean cargar más, la bolsa rompe. Es porque se están cargando y el polímero se va deformando poco a poco con la misma fuerza hasta que se deforma.
También interviene la temperatura. Muchos polímeros, a diferencia de los metales, por ejemplo los metales, los calentamos y llega un momento en que se hace un líquido, su punto de fusión. Sin embargo, los polímeros no. Poco a poco los polímeros van disminuyendo su viscosidad hasta convertirse en materiales prácticamente líquidos. Otras propiedades que tenemos de los polímeros son su tenacidad, su resistencia al impacto y su dureza. La tenacidad es una propiedad con la cual un material absorbe mucha energía antes de romper. Un ejemplo de que se entienda es esta fibra de acá, que sirve para hacer dos celulares individuales, por ejemplo. Un celular individual es más que nada una fibra que está tejida y lo que hace es absorber el impacto. Se deforma mucho la fibra, pero no se antes de todo el impacto de la igual, el impacto de la luna.